Algo que me llama mucho la atención últimamente es el uso de la inteligencia artificial. Y es que todos estamos viendo algo que está generando como una moda, esto de estar cambiando tus fotos como una especie de caricatura. Y en este caso estamos hablando de estudio Ghibli, que lo que es, bueno, si estaré pronunciando mal por aquí, le estaré dejando en la descripción del video cómo es el nombre de esta nueva forma de cambiar tus fotos y de hacerles una mejora. Pero ¿qué influye esa mejora? Y sí, se han notado, estoy bastante ronco. Y de hecho ya eso amanecí hoy así. Hoy tuve que ir a mi trabajo, a mi otro trabajo, okay, que no es este, porque por ahora por aquí no gano nada. Y me dieron 3 días de reposo, así que estaré aquí el día de hoy, que tenemos día martes hasta el jueves, inventándonos algo, alguna cosa les estaré mostrando aquí en vista de esta situación, de esta gripe que tengo y esta ronquera que me cuesta un poco hablar, pero como le dije en mi short, en mi otro canal, unos de mis otros canales, en este caso Semper Eric Short, no es un impedimento. Y de hecho estarán notando que ahorita voy a estar todo grabando con mi mano por acá sosteniéndola, porque se me dañó una pieza del selfie stick. Así que, bueno, no queda de otra, tomarla por la mano. O lo tomaba el celular directo o agarraba la base para sostenerlo y que no me generara dificultad. Pero aquí uno solventa, que es lo importante. Bien, hay una aplicación que últimamente se está usando que es de un prompt de ChatGPT. Pero ¿qué es lo que me está llamando mucho la atención? Y me puse a buscar porque me salió de hecho una noticia. Es que se está usando muchos recursos en agua o de agua para generar este tipo de imágenes, estas mejoras. De hecho, por ahí estuve buscando que, señores, dicen que cada 100 palabras genera aproximadamente una botella de agua. 100 palabras, de lo cual nosotros consultamos a la aplicación ChatGPT para que nos dé una imagen, nos muestre una imagen o lo que sea, está generando o gastando o está haciendo uso de una botella de agua. ¿Por qué? Porque necesita enfriarse. Como es bien sabido, todos los equipos electrónicos o en su mayoría utilizan un sistema hidrológico, un sistema acueductos, en tubería, bien sea por los bordes o por bien sea suministrado a través de tipo gasífero, donde emiten una especie de humo a través del agua, todo eso para que el sistema no se colapse, no se sobrecaliente. Pero eso, ¿acaso nos debería estar preocupando? ¿Acaso a nosotros nos interesa que esto esté así, este tipo de gastos de esta manera? Pues, mi estimado amigo, sí, hay que preocuparse. Resulta que si nos ponemos a sacar cuenta que una persona simplemente se gasta por cada 100 palabras una botella de agua, es algo así como esto. Vamos a hablar sobre este envase, que es ni siquiera ni una botella, o sea, no es una botella que es de gran cantidad. Estamos hablando cerca de 180 mililitros aproximadamente, ¿sí? Tal vez un poco más que esto. Por cierto, hablando de esto es un picante, se llama de Catara. Eso no viene al caso. Continuamos. Y sí, nos deberá preocupar porque una persona que genere ese tipo de gasto, una botella de agua por cada 100 palabras, imagínense en millones y millones de personas que actualmente están usando la aplicación ChatGPT para generar estas imágenes que se ven súper bonitas, por supuesto, que además son imitaciones, es una copia y que además está violando los derechos de autor, que ese es otro tema. Ahora bien, si vemos que toda esa cantidad de agua que se está consumiendo allí está generando un gasto innecesario hasta cierto punto, imagínense qué pasará dentro de 10, 15 o 50 años. Tendremos la misma cantidad de recursos, tendremos la misma cantidad de agua. ¿Qué pasará luego ahora? ¿Por cuál ahora pelearemos? Ya no va a ser el petróleo, ahora va a ser el agua. Pero no todo está perdido. Hay empresas que se están dedicando a hacer cambios drásticos, porque se ha evaluado de que si seguimos en esta situación en donde todos nosotros como usuarios usamos la aplicación, estaremos minimizando los recursos.
pero no para bien, sino para mal. ¿Qué es lo que sucede ahora? Actualmente, a fecha del año 2025, seguimos con la pelea del petróleo, seguimos usando este recurso casi invaluable, casi necesario y único para poder hacer de nuestros usos y requerimientos para el bienestar de todos nosotros, sea individual o bien sea social. Pero ¿qué pasará si los recursos usados en todo esto, donde actualmente el 80% de las empresas para el próximo año 2026 ya están trabajando para hacer todo lo posible, su mano de obra calificada y cualificada sea a través de la inteligencia artificial? Recordemos que actualmente existen una guerra interna entre quién crea la mejor máquina, quién crea el mejor robot, quién crea la mejor computadora jamás hecha con este recurso, con la inteligencia artificial. ¿Pero a qué costo? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nuestros empleos? ¿Qué será del futuro? Este es simplemente un pequeño reflexión sobre todo esto que actualmente nosotros la estamos viviendo, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos verán el impacto de toda esta fiebre que actual tenemos por hacer uso de algo que nos satisface momentáneamente y dentro de 15, 20 o 30 años esa satisfacción hasta qué punto llegará, hasta qué punto terminará, o mejor dicho, cuál será su inicio y cuándo será el fin. Eso es algo que no sabemos. Este no es otro más para que se suscriban, este es otro más para crear un debate y concientizar lo que está sucediendo hoy y que nos deparará el mañana. Sin más otra cosa que decirles, mis estimados Sempers, ustedes siempre están allí. Muchas gracias por sus buenos deseos, muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por compartir y nos vemos en otra oportunidad. Si les aprecia, un placer. Por aquí se lo estaré dejando, mis estimados, con esta ronquera que tengo y que espero que les haya gustado este pequeño corto, pero muy importante tema. Se les aprecia.